¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a todos a nuestro tiempo especial con Dios. Es un momento en el que vamos a considerar la presencia de Dios para alabarlo, para bendecirlo, pero también para recibir de su palabra lo que Él quiere darnos en esta ocasión. Así es de que a todos les damos la más cordial bienvenida. Si alguna vez, si nunca has estado acompañándonos en este tiempo, te damos la más cordial bienvenida. Sabemos que Dios tiene algo especial para tu vida el día de hoy. Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Seguramente estos cantos quizás pueda ser la primera vez que los escuchas, pero si tienes en tu corazón el ánimo de seguirlos, te animamos. Después de la segunda parte, quizás ya tengas una idea de cómo va este canto. Muy bien. Canto con gozo al Dios poderoso, creador de la tierra y el mar. Con esperanza le doy mi alabanza, sabiendo que me escuchará. Se goza mi alma, se alegra mi vida, disfruto su gran bendición. Y en todo momento yo vivo contento, Él siempre me da protección.
conozca su amor. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dilo conmigo. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Una más. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias porque tú lo llenas todo, Señor. Y porque a través de esta señal podemos estar unánimes, podemos estar unidos en la fe, podemos estar en el ánimo y en el deseo de escuchar tu voz, de que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y nos revele tu palabra. Te damos muchas gracias por cada familia representada a través de quienes están escuchando este mensaje. Te pedimos bendición y vida eterna para todos ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues en este día, que ciertamente pues es un día especial para todos nosotros, queremos tomar un momento para bendecir a todas las mamás que nos están escuchando, que nos están viendo. Queremos bendecirlas en el nombre de Jesús. Y si tú eres mamá o abuelita, a que simbólicamente recibas la bendición del Señor, poniendo tu mano aquí sobre tu corazón. Dios te quiere bendecir en este día. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy muchas gracias por cada una de estas mujeres valientes. Te doy muchas gracias por cada una de ellas, a quienes tú les diste la oportunidad de ser madres. Te bendigo y te doy gracias, Señor, porque cada una de ellas tomó decisiones valientes para enfrentar esta responsabilidad y para darle oportunidad de que así fuera. Te bendigo, Señor, y te doy gracias, y en tu nombre, Jesús, bendigo a cada una de ellas. Las bendigo, Señor, con paz en su corazón. Las bendigo con una revelación fresca de tu Espíritu Santo, con un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Y te doy gracias, Padre, por permitirles la experiencia de la maternidad. Yo sé que podría no ser siempre totalmente satisfactoria para muchas, pero yo sé que tú eres bueno, Señor, y tu propósito es en este día bendecirlas de una manera muy especial. Y te doy muchas gracias, Padre, por guardarlas, por protegerlas, por animarlas, por permitirles pensar en lo que es bueno, lo que es justo, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud, aquello en lo que hay alguna dignidad y motivo de alabanza. Que ellas puedan mantener su pensamiento en eso, Señor, para que tú las libres de toda angustia, de todo temor, porque tu perfecto amor echa fuera
todo temor. Las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues lo que Dios ha puesto en mi corazón es un tema ciertamente relacionado con este día, con la celebración que muchos de nosotros hacemos, que por cierto coincidió hoy también allá en los Estados Unidos, donde siempre las fechas, o por lo menos esta fecha siempre es diferente. El día de hoy está coincidiendo también allá en los Estados Unidos, así de que un saludo muy cariñoso también a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia espiritual que nos está viendo allá en los Estados Unidos. Que Dios los bendiga y los guarde y reciban esta palabra de parte del Señor. Estamos muy hechos como sociedad a la idea de que el amor de una madre es el mayor amor que podemos llegar a conocer. Salvo casos verdaderamente patológicos, que los hay, en los que quienes son madres rechazan y hieren a sus hijos, tanto física como moralmente y psicológicamente. Por lo general, las madres, las mamás, suelen ser una fuente de amor incondicional para sus hijos, aunque puedan llegar a ser severas y exigentes. Por lo general permanecen siempre a favor de sus hijos e hijas por toda la vida, sean o no correspondidas por ellos. La religión se encargó de hacer creer al mundo que la madre de Jesús es madre de Dios. Y esa es una imprecisión que ha traído como consecuencia una rivalidad de culto entre quienes se intentan relacionar de una manera personal con el Dios único y verdadero. Porque sencillamente Dios es eterno, el alfa y la omega. No podemos nosotros pensar que Dios en su eternidad pueda ser hijo de un ser humano. María, ciertamente favorecida, escogida por Dios, una mujer joven, virgen, temerosa de Dios, sierva de Dios, con la mejor disposición de que en ella se realizara el mayor milagro que ha existido en la humanidad. Dispuesta para favorecer lo que Dios quería hacer con ella. En quien Dios tuvo a bien depositar esa semilla de vida que daría curso a la vida de su palabra en esta tierra, Jesús. Así las cosas, y como consecuencia directa de esta idea, que la Biblia pues no respalda la idea de que María sea madre del Dios vivo. A través de la historia, la gente, la sociedad ha desarrollado un culto muy extraño, es lo que yo llamo un culto muy extraño hacia las madres. Y lo digo así porque quienes practican ese culto a su madre, por lo general no cumplen con lo que Dios dispuso en su palabra para todo ser humano, porque todos somos hijos, todo ser humano somos hijos. Éxodo 20, capítulo 12 nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandato firme de parte de Dios. El libro de Deuteronomio lo reitera, capítulo 5, verso 16. Honrarás a tu padre y a tu madre como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida sea alegre y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. O sea, la idea de Dios
de honrar a los padres no es una imposición contra la libertad y el desarrollo de la personalidad del individuo. La idea de Dios de que nosotros los seres humanos honremos a nuestros padres es porque Dios nos quiere bendecir, es porque Dios quiere darnos larga vida sobre esta tierra, es porque Dios quiere que a todos nos vaya bien. En el libro de los Proverbios, el capítulo 17, verso 6 dice: los nietos son corona de los ancianos. Un beso a los nietos. Y los padres son honra de los hijos. De tal suerte que todos aquellos hijos e hijas que ignoran y por completo incumplen el mandato de Dios, al no honrar a sus padres, a su padre y a su madre, al paso de los años y la vida, esto se revierte contra ellos mismos porque son los padres de honra para ellos. Curioso. Dios nunca hizo diferencia entre padre y madre en cuanto a la honra que les debemos como hijos. Ahora, alguien podrá decir: pues es que también hay Día del Padre. Sí, pero esas son otras cosas. Básicamente, el establecimiento de un día para celebrar a nuestra madre o a nuestro padre o a los hijos o al niño o al maestro o a lo que se nos ocurra, básicamente es un motivo mercantil, es un motivo comercial. Entonces, aunque realmente se pueda invertir un sentimiento honesto de honra para nuestra madre en un día, básicamente lo que Dios quiere es que este sentimiento o esta entrega de honor para las madres, pero también para los padres, suceda todos los días de nuestra vida. Decía yo, nunca hizo diferencia Dios. Dice, en la actualidad, todos los paradigmas de una familia se han roto. Y encontramos hogares en donde uno o ambos padres se encuentran ausentes. Y no lo digo esto por los padres que hayan fallecido en el curso de la niñez de sus hijos, sino por aquellos que han decidido no estar, padre o madre. Y entonces han tenido muchos abuelos que venir a intervenir, que venir y, como dice el refrán popular, tomar el toro por los cuernos para educar, para abrazar, para guardar, para motivar, para guiar de sus nietos. Pero también tenemos situaciones como aquellos hogares en los que ahora hay dos papás o dos mamás y que seguramente hoy van a partir dos pasteles. Ahora bien, sin negar la evidente honra que cada mujer merece por el simple hecho de serlo, y en esta ocasión de manera particular cada una de las que decidieron aceptar por las buenas o a lo mejor hasta por las malas el reto de la maternidad, revisemos lo que nos enseña la Escritura. Ahora digo esto con mucho respeto. A lo mejor este mensaje lo llegue a escuchar alguna madre que no quería hacerlo y las circunstancias le obligaron. Déjame decirte, Dios tiene una bendición especial para tu vida. Por ese hecho de haber aceptado la maternidad. En el libro de Deuteronomio, que ya referimos antes, en el capítulo 6, verso 5, Dios nos instruye. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Repito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando yo escuché esto y lo entendí, realmente lo había yo escuchado antes, pero no lo había entendido.
Entonces me enfrenté a un dilema. Cuando lo comprendí, me enfrenté a un dilema. ¿Cómo amar a Dios más que a mi mamá? Y créanme, no fue cualquier cosa. Porque aunque suene extraño, yo no podía concebir que tuviera que amar más a alguien que en realidad no conocía, aunque fuera Dios mismo, porque mi tradición y costumbre familiar y religiosa no me había planteado nunca, y pienso que hoy sucede lo mismo en la vida de muchas personas y quizás aún entre quienes estamos considerando estas palabras, este mensaje, nunca nos habíamos planteado esta situación. Tener que escoger. Querido amigo, querida amiga, ¿amas más a tu mamá que a Dios? Podríamos pensar que es una pregunta extraña. Sí, sí lo es. Seguramente habrá quienes respondan, bueno, es que son cosas diferentes. A mi mamá la veo, ha estado conmigo toda mi vida y exactamente pues ese es el punto. A nuestra madre, quienes tuvimos la bendición de contar con su presencia, su amor incondicional, su entrega, sus constantes cuidados, paciencia, desvelos, por estar siempre para nosotros, muchas veces prefiriéndonos a nosotros que sus propios intereses personales. La llegamos a amar tanto que no concebimos cómo cumplir con que haya alguien más a quien podamos amar, no solo de la misma manera, sino mucho más. En los hogares se da siempre el comparativo. La gran mayoría prefiere mostrar su amor a su madre, aunque ya dijimos que hay algunas que rechazan y alejan a sus hijos. Pero hablando en términos generales, el amor por la madre no se compara al amor por el padre. El amor por el padre está bien, pero muchas veces el contacto, la convivencia, los cuidados, los mimos, las caricias inclusive de la madre, hacen que nuestro corazón esté inclinado hacia nuestra madre. Yo quise mucho a mi papá. Gracias a Dios, mi padre estuvo con nosotros, atendiéndonos, educándonos, manteniéndonos, proveyéndonos para educación, etc. Toda su vida. Lo recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, el amor que tenía yo por mi mamá me llevó a una confrontación. Por un lado, mi corazón me lleva a entender que quiero amar más a mi mamá. Pero la palabra de Dios me dice que debo de amar a Dios con todo mi corazón. Y eso me enfrenta a una situación. Si mi corazón es para mi madre, entonces ¿cómo mi corazón va a poder ser para Dios? Y no es algo que podríamos nosotros considerar superficial lo que estamos hablando aquí. Es una situación de vida o muerte. Porque tenemos que escoger. Tenemos que escoger lo que Dios nos está demandando. Recuerden por favor lo que acaba de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice, amarás al Señor tu Dios con lo que quede de tu corazón, de tu alma y de tus fuerzas, después de amar a tu bendita mami. No lo dice así. Entonces existe una situación en la que tenemos nosotros que tomar una decisión. Dios nos está enfrentando. Dios quiere ser el número uno de nuestra vida. No con esto digo que no celebremos a nuestra mamá, que no le mostremos nuestro cariño, nuestro agradecimiento, porque finalmente la Escritura nos ordena que debemos como hijos honrar a nuestros padres y si ya fallecieron, honrar su memoria.
¿Cómo honramos la memoria de nuestros padres que ya partieron? Pues siendo personas de bien, siendo personas que le den gloria a Dios. Pero bueno, esa es otra circunstancia. Ahora, Jesús, y eso es lo importante, Jesús tuvo que hacer una decisión al respecto. Lo leemos en el capítulo 2 de la versión del Evangelio, escrito por Lucas. Siendo un niño, un pequeño de 12 años, luego de la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén, mientras José y María regresaban a Nazaret junto con la demás parentela. Yo imagino que ha de haber sido una comisión, ha de haber parecido en ese tiempo una de las marchas que vemos luego en las calles, una comitiva, una caravana quizás, de las familias desplazándose para la fiesta de la Pascua a Jerusalén y luego regresando a sus lugares donde vivían, donde llevaban a cabo su vida diaria. Entonces permaneció ahí, él se quedó en Jerusalén y permaneció hablando y consultando a los doctores de la ley. Y cuando regresaron por él y le hallaron, dice la Escritura que a los 3 días lo hallaron. Imaginen ustedes la angustia de sus padres, porque se perdió el niño Jesús. Y entonces cuando lo encuentran ahí rodeado de los doctores de la ley, hablando con ellos tan tranquilo, María le dice, Lucas 2, verso 48, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Como si el propósito de Jesús hubiera sido molestarlos o ofenderlos o preocuparlos. Pero para Jesús estaba claro el motivo de su vida. Jesús tenía la convicción de quién era. Y entonces dice, ¿con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y él simplemente le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? ¿Por qué me buscaban? Ahora, uno podría pensar, pues, qué desagradecido, malagradecido, malcriado. Luego del dolor y preocupación que le causó a sus padres, les responde así. Pero la palabra nos aclara, siguió creciendo sujeto a sus padres. Verso 50. Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De tal manera que esta respuesta que le dio Jesús a sus padres no fue algo que Dios lo tomara como un pecado. Había que establecer una prioridad y Jesús la estableció. Dijo en los negocios, dice, ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupen los negocios de mi padre? Y uno, si no sabe gran cosa de Dios, podría pensar, pues bueno, José era carpintero, seguramente estaba hablando de carpintería. Pero no hablaba de José, hablaba de su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, los negocios de nuestro Padre Celestial. Cerca de 18 años después, al principio de su ministerio, en un festejo de bodas, su madre le informó de una necesidad de los novios. Juan lo presenta en el capítulo 2 de su versión de los Evangelios, en los párrafos 1 al 5. La Escritura nos dice así. Al tercer día celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿ya no tienen vino? Y Jesús le dijo,
¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. María no discutió con Jesús. Jesús respondió lo que podríamos nosotros considerar como una respuesta áspera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque Jesús ya había iniciado ese proceso de vida diferente, en donde su mayor prioridad era la predicación y el establecimiento del reino de los cielos. Entonces, ciertamente, la actitud de María refleja la actitud de una madre cualquiera, una madre que simplemente se da cuenta de las cosas, porque las mamás se dan cuenta de todo lo que pasa. Las mamás tienen un ojo clínico para identificar todo lo que sucede a su alrededor. A veces nosotros, los padres, no. A veces nosotros nos distraemos o con el fútbol o con el entretenimiento o con el trabajo. A veces estamos tan enfrascados en el trabajo que no nos damos cuenta de nada, sin considerar que nuestros hijos van creciendo y de repente nosotros, por estar tan enfrascados en nuestro trabajo, de repente nos damos cuenta de que ya se nos pasaron años de la vida de nuestros hijos. Pero las mamás se dan cuenta de todo y ese es el punto. María se dio cuenta cuando faltó el vino, cuando se agotó. No es que no tuvieran, sí tenían, pero se agotó, se terminó. A lo mejor llegaron más invitados a esta de boda. Y entonces Jesús le responde de una manera dura: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Sin embargo, María, en vez de asumir una posición de contienda o de enfrentamiento, le dio instrucción a los sirvientes y les dijo: hagan todo lo que él les diga. Y esa debería de ser nuestra comprensión respecto de María. Cuando le fue anunciado que iba a ser madre de Jesús, ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Ella sabía que habría una personalidad mayor, de mayor importancia, de mayor trascendencia que la de ella misma. Y por esa razón, conociendo esto 30 años después, le dice a estos sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Y esa es la recomendación para cada uno de nosotros. Hagamos todo lo que el Señor nos diga. Y hoy nos está diciendo que Dios desea que le amemos por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si eso significa poner nuestros afectos personales, humanos, en un segundo lugar, está bien, no es malo, porque solamente amando a Dios sobre todas las cosas podremos nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre como Dios quiere que lo hagamos. De otra manera no es posible. Empezábamos este mensaje diciendo que todos o la mayoría de los que viven este culto a la mamá, de estos que hacen fiesta, que truenan cohetes, que llevan mariachis, que hacen tanta cosa, que compran vino, que pagan el mole y los tamales. O sea, mucha de esta gente que hace toda esta veneración, todo este culto a la mamá, un día al año, durante el resto del año, a veces no se ocupan de ellas. A veces la madre está pasando circunstancias difíciles, sobre todo cuando ya la mujer está sola, de edad, no está. Entonces, muchas veces esos hijos que tantos brincos dan el Día de la Madre no son para allegarles beneficios, cuidados, mimos a su propia madre. Solamente cuando nosotros
amamos a Dios sobre todas las cosas, podemos ser conscientes de lo que significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y solamente así lo vamos a poder lograr. Lucas capítulo 8, verso 19 nos da otro testimonio tremendo. Nos dice así, Lucas capítulo 8, párrafo en adelante. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba. Aquí un brevísimo comentario. Hay quienes sienten que es un sacrilegio pensar que Jesús tuvo hermanos, hijos de José y de María. No es un sacrilegio, no es una ofensa a Dios, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Escritura. Pero no vamos a contender sobre eso, solamente lo estamos refiriendo como un momento muy importante del tema que estamos platicando. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pues es muy lógico, él está al centro de toda esa multitud y la familia llega queriéndose acercar y pues alguien los reconoce, alguien llega, oye, ahí están tu mamá y tus hermanos. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí está, no solamente mostrándole, como en la otra ocasión le mostró a María, cómo era o cuál debía de ser su lugar ante el propósito de Jesucristo en esta tierra, sino que ahora lo está dando como testimonio a la multitud que se encontraba ahí. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Oyen la palabra de Dios como la que hoy tú y yo estamos considerando y la ponen en práctica. Más adelante en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 11, tenemos otro párrafo también tremendo respecto de este tema. Lucas capítulo 11, verso 27. La Escritura nos dice así, mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud, o sea, otra vez, otra multitud, y una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo, dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te levantaron. Si Jesús no hubiera dicho nada, esa frase hubiera quedado escrita como está por la eternidad. Porque la Escritura dice, Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esto hubiera quedado escrito por siempre y hubiera quedado en el aire, pensando en la bienaventuranza de aquella que ha dado y dado a luz a Jesús. Sin embargo, Jesús le respondió a esta mujer, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Más bienaventurados, más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Queridos amigos, Dios nos está marcando en este día que amamos, bendecimos y celebramos a nuestras mamás queridas, a nuestras abuelitas. Dios nos está pidiendo que le amemos a Él con todo nuestro corazón, que no haya una competencia, que no tengamos nosotros que escoger entre una cosa y otra, porque el amar a Dios con todo nuestro corazón nos va a permitir amar a nuestra madre, honrarla, servirla, guardarla, protegerla,
estando nosotros en la posibilidad de hacerlo. De otra manera, seremos como toda esa sociedad que rinde culto a la madrecita, a la cabecita blanca, pero que durante todo el año lo único que le da son preocupaciones y tristezas. Dios quiere que seamos un pueblo distinto, que seamos una sociedad de excelencia. Y solamente amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, podemos nosotros amar y honrar a nuestros padres y, como corresponde, a nuestra madre. Dice un párrafo más, Lucas capítulo 14, dice, verso 25, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí, y este es tremendo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Queridos, amados hermanos y amigos, Dios quiere ser el todo para nosotros. Y solamente cuando Él es el todo para nosotros, tendremos nosotros la calidad humana para poder honrar a nuestros padres, para poder bendecir a nuestros hermanos, para poder nosotros bendecir y servir a nuestros hermanos. No se trata de abandonarlos, de renunciar a ellos, de irnos de monjes a algún lado, de dejar a la familia desamparada. No se trata de eso. Se trata de que, lo primero que Dios nos dice, si queremos seguirle, dice, niégate a ti mismo. Por eso concluye Jesús esta frase, esta declaración, diciendo esto. Dice, y ni siquiera a su propia vida, el que no renuncia ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios quiere establecer prioridades en tu vida y en la mía. Y hoy Dios está llamándonos para que le amemos por sobre todas las cosas. Así es de que, querido amigo, querida amiga, que estás escuchando en este día, tenemos que hacernos nuevamente esta pregunta. ¿He amado más a mi madre que a Dios? Tenemos que hacer una decisión, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que ser valientes, tenemos que comprender lo que la Escritura nos dice. ¿Quieres verdaderamente amar a tu madre? Primero entonces entrega tu corazón, el 100% de tu corazón al Señor. Porque no puedes dárselo en pedacitos. Un cachito para mi mamá, un cachito para Dios. No. Dios quiere el todo. Y por eso es que acabamos de leer esta Escritura. Dios quiere el todo de nosotros. No se conforma con un tantito. Por eso es tan importante, queridos amigos, que podamos nosotros volcar nuestra vida en Cristo, podamos nosotros entregarle todo lo que somos, para que Él nos enseñe el verdadero amor. Solamente Dios puede enseñarnos el verdadero amor, el que es sufrido, el que es benigno, el que es paciente, el que no hace daño, el que no es envidioso. Solamente Dios nos puede enseñar esa clase de amor. Y nosotros necesitamos dar un paso adelante. Ya no podemos ser esos niños de pecho en lo espiritual. Tenemos que dar un paso adelante, tenemos que madurar en Cristo. Y esta es una oportunidad excelente para que lo podamos hacer. Hemos bendecido, hemos orado por nuestras amadas mamás y abuelitas. Y eso así debe de ser. Es una manera de honrarlas. Es una manera de darle gracias a Dios por la vida de todas ellas. Pero también nosotros tenemos que tomar una decisión de calidad, en donde podamos tener la certeza absoluta
de que el número uno de nuestra vida, de nuestro corazón, es el Señor. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quisiera hoy que me permitas guiarte en unas sencillas palabras. Por favor, dile así: Señor, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que me das de considerar tu palabra. Te ruego que me perdones por lo malo que he hecho durante mi vida y que me permitas recibirte en mi corazón. En esta hora yo abro mi corazón a ti, Señor, y te recibo, Jesús, como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad y el Salvador de mi vida. Tú, Señor, eres quien diste tu vida en la cruz para salvarme. Te doy gracias también, Señor, por darme la habilidad para comprender tu palabra, para entender tu palabra, para seguirla, para ponerla por obra en mi vida. Que tu Espíritu Santo me da para poderlo lograr. Muchas gracias, Padre. Bendito seas. Amén. Muy bien, pues felicidades a todos ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Estamos a sus órdenes. Pero bien, también quiero orar por aquellas personas que entienden y saben que este mensaje fue para ustedes. Porque había habido una especie de idolatría en su corazón hacia su mami. Por favor, repitan conmigo ahí en su corazón. Y quizás con palabras que ustedes mismos puedan escuchar. Díganle así: Padre, en esta hora te ruego que me perdones, porque no había yo comprendido que tú no solamente deseas, sino demandas ser el número uno en nuestra vida. Perdóname porque al haber tenido este amor por mi mamá, había yo hecho a un lado tu mandato. Posiblemente no lo comprendía, posiblemente ni lo sabía, pero ahora que lo sé, ahora que lo conozco y sé que es tu deseo, que mi corazón sea íntegramente para ti, Señor, yo te lo entrego completo, porque he entendido que solamente amándote a ti por sobre todo es que puedo verdaderamente amar y servir a quienes digo que amo. En nombre de Jesús te doy gracias por una nueva etapa de mi vida, Señor, por una nueva forma de entender el amor y el respeto y la honra que debo a mi madre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues les agradezco mucho este tiempo de su atención. Declaro bendición sobre la vida de cada uno de ustedes y primeramente Dios, nos veremos en la próxima oportunidad. Recuerden, el próximo domingo al mediodía estaremos con ustedes en este tiempo con Dios. Gracias.